Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Alejandro Navarrete. Muchas gracias para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a través de la plataforma. Y agradecimientos también para el ICJ por la invitación para poder tener con ustedes esta pequeña charla en relación a un tema de coyuntura actual, relacionado a la suspensión perfecta de labores durante el estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno vigente. Bueno, sobre todo vamos a dirigir nuestros esfuerzos a hacer algunos comentarios en relación al decreto de urgencia 038-2020, que ha sido publicado el día 14 de este mes, ¿no? Y que ha traído en realidad cierta controversia sobre la forma de su aplicación. El día de hoy lo que vamos a conversar es un poco sobre la coyuntura actual en materia laboral específicamente, ¿no? Sobre cuál es el tratamiento de los trabajadores regulado por el gobierno desde la vigencia del estado de emergencia sanitaria en relación al tiempo de permanencia de los trabajadores. Luego vamos a conversar un poco sobre la regulación específica de lo que nos interesa, la suspensión perfecta de labores, y finalmente abordaremos algunos aspectos controvertidos a partir de la lectura que hemos o que vamos a efectuar. Muy bien. Como entrada al tema, es necesario tener presente que desde el 12 de marzo del 2020 se encuentra vigente el estado de emergencia sanitaria que el gobierno promulgó o decretó a través del Decreto Supremo 008-2020 SA. Luego, días después de esto, fue declarado el estado de emergencia nacional, determinando la inmovilización de las personas a partir del 16 de marzo del 2020. Ello ocurrió con el Decreto Supremo 044-2020 PC. Como ello restringió el transporte de las personas a lo largo del territorio nacional, evidentemente se necesitaban medidas laborales que acompañen tanto a los trabajadores como a las empresas para efectos de poder hacer frente dentro de la mejor manera posible a este estado de emergencia nacional, sin evitar, o evitando, mejor dicho, que haya algún tipo de afectación económica desmedida o desproporcional para ellos, ¿no? Para todos en general. Eso sí que a partir del decreto de urgencia 026-2020, también vigente desde el mismo 16 de marzo, la declaración del estado de emergencia, se establecieron diversas reglas laborales, principalmente para efectos de la presente presentación, es necesario hacer referencia a dos regulaciones que se generaron en ese momento. En principio, la obligación de establecer un trabajo remoto cuando la naturaleza de las labores así lo permitiese. Es decir, que los empleadores que pudieran implementar o pudiesen implementar esta clase de prestación de servicios estaban en la libertad de poder ejecutarlo, claro, previa comunicación con los trabajadores. ¿En qué consiste el trabajo remoto? Que los trabajadores van a tener cierta flexibilidad para poder prestar sus servicios a través de medios tecnológicos desde el lugar de aislamiento. Naturalmente, si no podían transportarse hasta el centro de trabajo, porque no pueden operar las empresas, esta fue una manera eficiente para poder generar una continuidad en las operaciones empresariales. ¿Ok? Y a la vez estableció que frente a aquellas personas donde no se pueda implementar el trabajo remoto, pero que pertenezcan a un grupo de riesgo, era obligatorio que las empresas le otorguen una licencia con goce de haber. En ese momento, la primera regulación nos estableció la obligatoriedad de otorgar una licencia con goce de haber, pero relacionado a los trabajadores que pertenecían a un grupo de riesgo, es decir, aquellas personas que tengan más de 60 años o algún problema de salud que pudiese impedirles o que los coloquen en un estado de riesgo ante la enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces, en principio, se sujetaron o ocurrieron acá una serie de críticas respecto a cuál era la extensión de esta licencia con goce de haber, que realmente correspondía que sea aplicada solo a los grupos de riesgo o de repente a todos los trabajadores. Pero la norma, en ese momento, había limitado su ámbito de aplicación solo a las personas que pertenecían al grupo de riesgo. Entonces, eso generó, a partir de toda una serie de discusiones sociales,
que el gobierno tenga que implementar otra clase de medidas, ¿no? Y es así que, a través del decreto de urgencia 029-2020, publicado el 20 de marzo de este año, ¿no? Se extendió la licencia con goce de haber, esta vez para todos los trabajadores, ¿ok? Y es a partir de ese momento, su entrada en vigencia, 21 de marzo de 2020, que todos los trabajadores que no pudiesen realizar trabajo remoto, iban a ser beneficiarios de una licencia con goce de remuneraciones. Bueno, a partir de ahí también surgieron una serie de discusiones, ¿no? Si es que podían aplicarse las reglas de suspensión perfecta de un contrato de trabajo, ¿no? Aplicar las medidas de suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor, u otro tipo de medidas como de repente el otorgamiento de una licencia sin goce de remuneraciones, entre otros. Lo cierto es que la norma en aquella oportunidad obligó a que las empresas solamente puedan otorgar trabajo remoto o licencia con goce de remuneraciones de manera especial y sujetaba el acuerdo de las partes para la forma de compensar esa licencia. Es decir, cómo iban a devolver la prestación de el tiempo que no habían estado prestando servicio a los trabajadores, ¿no? A pesar que había un pago de por medio. Atendiendo a ello, y seguidamente dejamos aquí abierta una pequeña discusión si es que resultaba posible aplicar otras medidas de suspensión perfecta, cuestión que abordaremos en los puntos controvertidos en la última parte de esta intervención. ¿Okay? Pero a partir de ese momento, y como hubieron una serie de reclamos también a nivel social, es que aparece la publicación del 14 de abril del 2020 del decreto de urgencia 038-2020, regulando a partir de ese momento una suspensión perfecta de labores con carácter excepcional. ¿Ok? Que vamos a proceder en esta oportunidad nosotros a profundizar un poco sobre qué es lo que ha regulado este decreto de urgencia 038-2020. Todas las empresas pueden acceder a la suspensión perfecta de labores, cuál es su extensión, qué implica esto, cuáles son las obligaciones que los trabajadores o los empleadores deberían de cumplir durante este tiempo de suspensión, entre otros aspectos. ¿Qué significa la suspensión perfecta de un contrato de trabajo? La suspensión perfecta es una institución jurídica que ya estaba regulado en nuestra ley de productividad. Y la ley de productividad ha contemplado dos clases de suspensiones en un contrato de trabajo. En principio tenemos la suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. La suspensión del contrato de trabajo implica el cese temporal de las obligaciones de las partes que conforman un contrato de trabajo. Ciertamente hay una gran diferencia entre la suspensión perfecta y la imperfecta, pues de esto va a diferenciar el nivel de cese temporal que va a generarse. Por ejemplo, en el caso de la suspensión perfecta, cesa la obligación del trabajador de prestar un servicio y por parte del empleador cesa la obligación de remunerarlo. En cambio, en la suspensión imperfecta, cesa la obligación del trabajador de prestar un servicio, pero se mantiene la obligación del empleador de remunerarlo. En el artículo 12 de la Ley de Productividad en adelante, ¿no? El Decreto Supremo 003/97-R, la Ley de Productividad ha contemplado una serie de causas de suspensión perfecta e imperfecta, que están enumeradas en realidad en la filmina. Dentro de ellas pueden ver la invalidez temporal, la enfermedad, el descanso vacacional, ¿no? La maternidad, ¿no? Los permisos también, las licencias con goce, sin goce, dependiendo del tipo de licencia, puede calificar como perfecta o imperfecta, ¿no? El caso fortuito de la fuerza mayor, que es donde encuentra, digamos, una discusión a la que procederemos posteriormente a tratar, también es una causa, pero esta vez de suspensión perfecta, ¿no? Y finalmente, doble L del artículo 12 justamente establece que pueden aplicarse otra clase de suspensiones a partir de normas expresas. Y una de estas normas expresas que ha regulado un tipo de suspensión perfecta es el Decreto de Urgencia 038-2020, que regula la situación de los trabajadores en el ámbito especial de las medidas adoptadas con ocasión del COVID-19. ¿Qué reguló? Reguló en específico, entre diversas disposiciones, la suspensión perfecta de labores con un carácter excepcional. ¿Okay? No lo reguló, reguló también otra clase de medidas adicionales, pero digamos que lo principal y lo que vamos a abordar
el día de hoy está relacionado solamente a la suspensión perfecta con carácter excepcional que promulgó a partir de este decreto de urgencia. ¿Para quiénes aplicaba esta suspensión perfecta? Aplica para todos los empleadores y trabajadores del sector privado y en el ámbito del sector público solamente para FONAFE y las empresas sujetas a su ámbito. Todas estas, todas estas personas sujetas al ámbito de aplicación podrán entonces, o mejor dicho, se vinculan a las disposiciones establecidas en el decreto de urgencia 038-2020. ¿Qué empresas pueden acceder a la suspensión perfecta de labores? La norma nos estableció dos clases de personas o de empresas, mejor dicho, que podrían sujetarse a esta clase de suspensión perfecta. Analizado desde la naturaleza de la actividad y analizado también desde la afectación económica que a la vigencia de la norma hayan tenido las empresas. En ese caso, si la naturaleza de la actividad como empresa me impide realizar trabajo remoto y a la vez me impide que otorgue licencia con goce de remuneraciones, entonces puedo sujetarme a la suspensión perfecta de labores. Igualmente, si tengo un nivel de afectación económica que me impide a mí también realizar trabajo remoto y me impide otorgar licencia con goce de remuneraciones, también podré sujetarme a la suspensión perfecta de labores. Digamos que estas son condiciones copulativas, ¿no? No, de repente la naturaleza de mi actividad me impide realizar trabajo remoto, pero aún sí por esta puedo otorgar licencia con goce de remuneraciones. Caso sumamente raro, pero podría darse. Después vamos a abordar algunos temas, ¿no? Y bueno, en ese caso no podría yo acceder a la suspensión perfecta de labores. O de repente, en fin, tengo una afectación económica que me impide otorgar una licencia con goce de remuneraciones, pero sí puedo realizar trabajo remoto y eso me va a generar a mí un flujo de caja inmediato y por lo tanto no tengo un nivel de afectación que me impida a mí continuar con la prestación de trabajo remoto. Podría darse un escenario de esa naturaleza y de hecho una empresa tampoco accedería a eso, ¿no? Entonces, sí es necesario tener en cuenta que no todas las empresas van a poder acceder a la licencia con goce de remuneraciones, perdón, a la suspensión perfecta de labores, sino solamente aquellas empresas que de hecho cumplan con estas condiciones copulativas, analizadas siempre desde la naturaleza de la actividad o analizadas desde la afectación económica que tienen al momento de la vigencia de la norma. Naturalmente, la suspensión perfecta de labores en este caso implica que durante todo ese tiempo los trabajadores no perciban una remuneración. Y por ello es necesario sujetarse a un procedimiento para su aplicación y a una verificación necesaria para poder justamente paliar la aplicación de esta medida de manera arbitraria, ¿no? Entonces, lo que se busca es que la medida realmente sea aplicada para las empresas que, cumpliendo las condiciones, necesiten en efecto acceder a la suspensión perfecta de labores. ¿Cuál es el paso preliminar establecido en la norma? Lo primero que establece la norma es de que las empresas que cumplan con las condiciones antes mencionadas van a tener que procurar adoptar todas las medidas necesarias para mantener el vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando siempre el acuerdo de las partes. ¿Qué significa esto? Que yo como empresa, al ver que no puedo otorgar una licencia de remuneraciones o tampoco puedo realizar trabajo remoto, tengo que buscar la forma en la que pueda mantener todavía la continuidad del vínculo laboral, ¿ok? Y el pago de las remuneraciones de los trabajadores. Podría conllevar entonces acuerdos con los trabajadores para adelantar vacaciones, para poder considerar una licencia con goce sujeta a compensación con las vacaciones, podría considerar de repente una licencia con goce que contemple una reducción temporal de remuneraciones, ¿no? Entonces, esa clase de medidas podrían ser adoptadas por las empresas para poder mantener la vigencia del vínculo laboral y también garantizar así que perciban las remuneraciones sus trabajadores. Solo en caso que no pueda adoptar esta clase de medidas, accedo a la suspensión perfecta de labores.
La suspensión perfecta de labores se realiza o debe de comunicar necesariamente a la autoridad administrativa de trabajo, exponiendo los motivos que sustentan esta decisión a través de un formato de comunicación que ha sido publicado conjuntamente con el Decreto de Urgencia 038-2020 y que tiene carácter de declaración jurada. Justamente, este formato contempla dentro de la diversa información que se debe de presentar la declaración del empleador si es que adoptó medidas previas para garantizar la continuidad del vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones, ¿no? Y pones como ejemplo haber cursado cartas, haber invitado a las partes de repente para tener una reunión a efectos de poder coordinar cuáles son las medidas que se van a adoptar, etcétera, ¿no? Comunicados, etcétera. Claro, reuniones virtuales, ¿no? No pueden ser presenciales. Entonces, digamos que sí, este paso preliminar, a partir de la intención de la norma y a partir que se contempla una información de este tipo dentro del formato de declaración jurada y de comunicación que debe de presentarse a la autoridad administrativa de trabajo, es un paso necesario para las empresas a efectos de poder aplicar la suspensión perfecta. Sí, habrán escenarios o habrán empresas que de repente no pueden acudir a este paso preliminar. Y de hecho, el formato de comunicación también contempla esa situación, que no realizamos algún tipo de comunicación para poder acordar esta continuidad del vínculo con pago de remuneraciones por alguna razón objetiva. Por ejemplo, de repente mi crisis financiera o el impacto financiero que he tenido a consecuencia de esto es tan gravoso que yo no tengo otra opción para continuar operando más que el cese temporal de mis actividades, y como tal la suspensión perfecta de labores. Entonces, claro, ¿de qué manera puedo tener alguna clase de acuerdo con los trabajadores para continuar con el vínculo, con el pago de remuneraciones, si es que finalmente no tengo economía que pueda acompañar en realidad esta decisión, ¿no? Entonces, por ese lado, son algunos pasos previos que se deben de tomar en consideración en la medida que la capacidad de la empresa también así lo permita. Luego de presentada la comunicación a la autoridad administrativa de trabajo, esta de acá tiene un plazo de 30 días hábiles para proceder a una verificación posterior. ¿Qué implica una verificación posterior? Ojo, y aquí hay un tema importante también para responder a la pregunta, ¿desde cuándo aplico la suspensión? La norma ha contemplado una verificación posterior de parte de la autoridad administrativa. Las verificaciones, o el control, mejor dicho, puede ser un control anterior, un control ex ante, o un control ex post, como ha sido en este caso, un control posterior. La norma no ha establecido un control anterior, es decir, que yo tenga que presentar mi solicitud y esperar la respuesta de parte de la autoridad administrativa de trabajo para recién proceder, en todo caso, a la suspensión perfecta. No, yo comunico, suspendo los contratos de trabajo y después tendrá que venir la administración de trabajo a verificar si esa suspensión ha sido correcta. ¿Ok? Por eso es que se trata de un control posterior, no de un control previo. Y este control posterior lo tiene que ejecutar la autoridad administrativa de trabajo dentro de los 30 días hábiles de realizada la comunicación por parte del empleador. ¿Qué es lo que tiene que verificar? Lo que tiene que verificar es la correspondencia de la información que ha presentado la empresa con la declaración jurada y los hechos verificados, y además tendrá que constatar también que no haya una afectación a la libertad sindical. Constatado ello, la autoridad administrativa de trabajo va a tener que expedir dentro del plazo de 7 días hábiles la resolución correspondiente, claro, dando anuencia a la suspensión que se ha practicado en la empresa, o en todo caso considerar que no debió haberse realizado esta. Si es que no hay pronunciamiento de parte de la autoridad administrativa de trabajo en este plazo de 7 días hábiles, se aplica el silencio administrativo positivo. Eso implica que se considera que la suspensión perfecta es válida para la empresa. ¿Ok? Entonces, puede ocurrir que al momento de practicar la verificación posterior, la autoridad administrativa de trabajo constate que no hay una correspondencia entre lo expuesto en la declaración jurada
y los hechos sujetos a constatación. O en todo caso, verificar también que hubo una afectación a la libertad sindical. En esos supuestos, entonces, la autoridad administrativa de trabajo va a tener que dejar sin efecto la suspensión de labores. Y luego, también tendrá que disponer que el empleador abone las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. ¿Ok? Entonces, digamos, claro, yo presento mi comunicación, ejecuto mi suspensión, queda claro que el control de la autoridad administrativa va a ser posterior, quizás ocurre después de aquí a 30 días, pero si en esa oportunidad en que la autoridad administrativa, haciendo su verificación, da cuenta que la licencia con goce fue indebidamente, perdón, la suspensión perfecta fue indebidamente aplicada, entonces va a disponer el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. Con lo cual se presenta también como un elemento disuasorio para las empresas a efectos de que aquellas que no califican a los presupuestos establecidos en el propio decreto de urgencia para acogerse a esta medida, pues no busquen aplicarla de una manera arbitraria, ¿no? Eso es lo que se busca salvaguardar, en todo caso, a partir de este decreto o de esta regulación específica. ¿Cuánto va a durar la suspensión perfecta de labores? La norma ha establecido que los efectos de las decisiones y las medidas implementadas a partir del decreto de urgencia 038-2020 tendrán una duración hasta 30 días calendarios posteriores a la conclusión de la vigencia del estado de emergencia sanitaria, ¿no? Que había sido decretado por el Decreto Supremo 008-2020 SA. En efecto, si regresamos a la filmina inicial, veremos que la emergencia sanitaria tiene una duración hasta el 9 de junio del 2020, a la fecha, ¿no? Podría ser claramente ampliada. Entonces, esta suspensión perfecta, a la cual yo me puedo acoger desde ya, tendrá una duración hasta 30 días posteriores, es decir, hasta aproximadamente el 9 de julio del 2020. ¿Ok? No se vincula al estado de emergencia nacional. Puede que la cuarentena, en efecto, sea levantada de aquí a algunas semanas, en el 26 de abril, como que puede extenderse algún tiempo más, pero digamos, la suspensión perfecta no se vincula con el estado de emergencia sanitaria, que ustedes en la filmina lo pueden ver, su extensión en rojo, sino que se vincula con la emergencia sanitaria. ¿Ok? Hay que diferenciar bastante también esa extensión de aplicación. Finalmente, la norma dispuso una facilidad para los empleadores en relación al depósito de la CTS. ¿Qué es lo que consideró? Que la CTS de mayo podría ser depositada conjuntamente con la CTS del mes de noviembre de este año, previo reconocimiento de los intereses devengados se correspondan, ¿no? Y eso a efectos de justamente evitar que haya una repercusión económica desmedida a la empresa, ¿no? Sin embargo, a esta facilidad no van a poder acceder los empleadores. Los empleadores, no van a poder acceder los empleadores que se hayan acogido a la suspensión perfecta en relación a esos trabajadores, ¿no? Si yo decidí aplicar la suspensión perfecta de labores, voy a tener de todas maneras que depositar la CTS en la oportunidad que corresponda, ¿no? En relación a este depósito que se debe de ejecutar cuando menos en la primera quincena de mayo. La suspensión perfecta, entonces, nos ha contemplado unas reglas de juego específicas respecto a cuál debe ser el procedimiento para la verificación también y la forma de acceso a esta medida que podrían adoptar determinadas empresas. ¿Okay? Pero como justamente los trabajadores no van a tener alguna clase de ingreso porque ya no van a percibir remuneración, lo que corresponderá acá es evaluar también las medidas que ha adoptado el Estado para poder paliar algún tipo de riesgo económico que sufran los propios trabajadores. ¿Y de qué manera lo ha hecho? Lo primero que ha hecho el Estado aquí es la permisibilidad que los trabajadores puedan acceder al monto intangible de su CTS
hasta una remuneración bruta mensual por cada mes vencido. ¿Ok? Entonces, si yo estoy sujeto bajo suspensión y, por ejemplo, todo mayo no trabajé, puedo solicitar a la entidad financiera el pago de una equivalente a una remuneración bruta mensual, ¿no? Por ese mes que he dejado de trabajar. Y así sucesivamente si la suspensión se extiende hasta junio, hasta julio, etcétera, ¿no? Pero claro, hay casos de algunas personas que puede que por la oportunidad en la que se han vinculado a la empresa no tengan depósitos en su cuenta de STS. Para ellos, el Estado ha previsto que el empleador deberá adelantar la CTS de mayo y la gratificación de julio del 2020 al momento de aplicar la suspensión perfecta y previa solicitud también de los trabajadores. ¿Okay? Entonces, aquel trabajador que está sujeto a una suspensión perfecta y que no va a tener una liquidez inmediata porque no tiene acceso o no tiene algún monto depositado en su cuenta de CTS, lo que puede hacer es solicitar al empleador el adelanto de la CTS de mayo y también el adelanto de la gratificación de julio de 2020. Para el caso de los trabajadores de la microempresa, que naturalmente no tienen derecho a la CTS ni tienen derecho a las gratificaciones, cuando estos se sujeten a una suspensión perfecta de labores y a la vez no perciban más de 2.400 soles, podrán obtener una subvención de 760 soles por cada mes vencido, hasta el tope de 3 meses. Esa subvención es pagada por Esalud, ojo, no es pagada por el empleador, es pagada por Esalud la subvención y va a tener que realizarse el procedimiento de solicitud correspondiente ante el portal que Esalud debe de implementar. A la vez, otro beneficio para los trabajadores en este caso es poder, o mejor dicho, reconocimiento de hasta 3 meses de aportes para los afiliados a la ONP que hubiesen alcanzado los aportes necesarios para acceder al derecho a una pensión durante el tiempo de suspensión perfecta. Por ejemplo, si yo hubiese aportado con normalidad y con esa aportación cumplo con el periodo necesario para acceder a una pensión, por ejemplo, en el mes de mayo, porque me faltaba un mes de aporte, el Estado va a reconocer ese periodo de suspensión como un mes de aporte efectivo a efectos que pueda realizar o iniciar su trámite para la obtención de la pensión. Otra medida también es el retiro autorizado del fondo de la AFP para determinados trabajadores. ¿Okay? Un retiro que puede alcanzar hasta 2.000 soles. Por ejemplo, un trabajador que recibe una remuneración no mayor a 2.400 soles que ha realizado aportes hasta el mes de marzo y que incluso se encuentra sujeto a la suspensión perfecta, podría acceder también a este beneficio, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajador, también podría ser pagado hasta en 2 armadas cada una de 1.000 soles. Hay unas regulaciones específicas en este sentido. Que, dado el tema, no vamos a profundizar un poco más en ello. También tienen derecho a la cobertura de salud, ¿no? Sin periodo de latencia. Muy bien, entonces eso es brevemente lo que nos ha dispuesto el decreto de urgencia 038-2020, ¿sí? Entonces, hemos visto en realidad cuál ha sido el tratamiento normativo de todos los trabajadores durante este estado de emergencia, pasando primero desde la obligación de otorgar una licencia con un goce de haber para las personas que no puedan realizar trabajo remoto y que pertenezcan a un grupo de riesgo, ampliándose después esta licencia también para los demás trabajadores, para finalmente culminar en la suspensión perfecta de labores. Más allá de la lectura que hemos efectuado ahora de las diversas disposiciones establecidas en la norma, hay algunos aspectos controversiales a los cuales ya hemos hecho una breve referencia, pero que vamos a profundizar un poco más ahora, ¿no? Propongo en esta oportunidad 5 aspectos a debatir dentro del ámbito jurídico, que vienen siendo de bastante controversia. Uno de los primeros
controversias es la siguiente, ¿no? En relación a la primera causal, relacionada a la naturaleza de actividad como motivo para la ejecución de la suspensión perfecta, ¿cuándo se va a considerar que la naturaleza de las labores impide que una empresa otorgue licencia con goce de remuneración? La naturaleza de la actividad, de hecho, puede impedir, sí, realizar trabajo remoto. Normalmente personas que realizan trabajo de repente de campo, en la captación de nuevos clientes, de repente trabajos manuales, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos también las personas que tienen un restaurante, mozo, chef, etcétera, que actualmente se encuentran paralizados, ¿no? Que no pueden trabajar, entre otros aspectos. La naturaleza de la actividad, finalmente, de mi negocio, un restaurante, un centro de turismo, etcétera, puede impedir que yo realice trabajo, ¿ok? Pero ¿cuándo esa naturaleza de la actividad va a impedir que otorgue una licencia con goce de remuneraciones? Vemos que la licencia con goce de remuneraciones, o mejor dicho, la ausencia, la imposibilidad de otorgar una licencia con goce de remuneraciones, depende más de un aspecto económico antes que de las operaciones o las actividades realizadas por una empresa, ¿sí? Porque va a depender justamente de qué tanta caja económica, qué tanto dinero pueda tener para poder solventar esta licencia con goce de remuneraciones. Entonces, de hecho, en este momento el decreto de urgencia ni alguna norma complementaria a la fecha han regulado o han precisado cuándo se entiende que la naturaleza de la actividad puede impedir el otorgamiento de una licencia con goce de remuneraciones. Requisito necesario para poder acceder bajo esta causal a la suspensión perfecta. Como es un criterio no especificado, pensando más a fondo, podría considerarse en todo caso la duración de la licencia como un medio para poder calificar este extremo. Me hago esa pregunta y creo que es importante también porque, por ejemplo, hay ciertas actividades que ya se proyectan a que no van a operar todo el año, ¿no? Por ejemplo, cines, teatros, circos, eventos culturales, ¿no? Algún tipo de sociocultural, etcétera. Esas empresas, asociaciones, empleadores, no van a poder realizar trabajos en un tiempo muy inmediato, no van a poder realizar labores en un tiempo muy inmediato. Y es algo que naturalmente puede extenderse más allá de la emergencia sanitaria que viene ocurriendo a la fecha. Y esto porque, más allá de las declaraciones del ministro de Salud y otros, es un hecho real que la vida cotidiana, en la misma forma que hemos venido gozándola durante todo este tiempo, se encuentra un punto de quiebre a partir de que se introduce esta situación, ¿no? Del COVID-19. Claro, ya no todos vamos a tener el mismo ritmo de vida, ya vamos a tener que buscar sitios en donde tengamos menos contacto con gente, por un buen tiempo no van a admitirse aglomeraciones, puede que no hayan conciertos, ya lo dijo el ministro de Salud, puede que durante un buen tiempo no hayan incluso tampoco partidos de fútbol, entonces hay actividades, sí, bastante paralizadas. Creemos que un punto de medición objetivo para considerar que esa naturaleza de la actividad puede impedir el otorgamiento de una licencia con goce de remuneraciones puede bien entenderse a partir de la duración de la licencia. Por ejemplo, si mi actividad o si mi empresa no va a operar durante todo el año, por evidentes razones, las razones ya comentadas, ¿no? Soy un cine, soy un teatro, etcétera. ¿Sería razonable considerar una licencia con goce de aquí hasta todo el año, de aquí hasta diciembre, etcétera? Creo que la medida es un poco complicada, ¿no? Es un poco complicado pensar así. Entonces, ese podría ser un parámetro objetivo para considerar que, en este caso, es irrazonable otorgar una licencia con goce de remuneraciones porque la naturaleza de mi actividad va a generar una ampliación excesiva en el tiempo de esa licencia, ¿no? Claro, es una posibilidad de interpretación esta, y es una cuestión que debería declararse también en los distintos dispositivos normativos que de manera complementaria se implementen para aclarar los aspectos oscuros, digámoslo así, del decreto de urgencia 038, como es este de acá.
Otro aspecto también bastante discutido acá es si aplica para los trabajadores que pertenecen a un grupo de riesgo. ¿Y eso por qué? Porque el artículo 4 del decreto de urgencia 038-2020 tiene una regulación específica para estos trabajadores. Y eso es lo que lleva a considerar de cierta forma que al diferenciarlos de las demás regulaciones establecidas en el artículo 3, donde están todas las reglas que hemos hecho referencia al inicio, ¿ok? Es porque estos trabajadores no deberían no se les debería aplicar tampoco la situación perfecta de labores. ¿Ok? ¿Qué dice el artículo 4? El artículo 4 expresamente señala que cuando el empleador se encuentre imposibilitado de otorgar una licencia con goce de haber compensable a los trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo, puede aplicar las medidas necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando en este caso el acuerdo de las remuneraciones, perdón, el acuerdo con los trabajadores. Entonces, sí, de hecho, hay una regulación diferenciada a partir de la posición normativa. Si yo tengo el artículo 3, que me regula la suspensión perfecta de labores, las implicancias, la forma de verificación, el tratamiento que deben tener los trabajadores, ¿no? ¿Por qué tengo que regular o hacer unas precisiones específicas en el artículo 4? Si esta regla de la imposibilidad de otorgar una licencia con goce de remuneraciones es regla general para todos los trabajadores. Si el paso previo, siempre, para poder acceder a la suspensión perfecta de labores es evaluar si tengo otro tipo de medidas que pueda aplicar para mantener el vínculo laboral y el pago de las remuneraciones. Ese es un aspecto que lo evalúo, estés en un grupo de riesgo o no. Entonces, parece que el artículo 4, al diferenciarlo, genera una réplica innecesaria de lo que ya se había dicho como parte del artículo 3, y genera confusiones porque por posición normativa, muchos podrían considerar que, en efecto, para estos trabajadores no les resultaría aplicable la suspensión perfecta. Pero acá creo, y me inclino en realidad por una segunda postura, donde se indica que estos trabajadores sí tienen derecho, perdón, sí pueden ser sujetos a la suspensión perfecta de labores. Por las siguientes razones. En principio, el decreto de urgencia 038-2020 no ha prohibido expresamente su aplicación. No ha señalado de manera expresa que esos trabajadores no pueden sujetarse a la suspensión perfecta de labores. Y además, cuando te genera una regulación el artículo 4 te lo establece como una facultad, ¿no? No te establece algo imperativo, porque te señala que frente a esos trabajadores se pueden aplicar medidas. No te dice que se deben de aplicar esas medidas para mantener el vínculo laboral, ¿no? Sino que se dice que se puede. O sea, claro, es una facultad del empleador, y si no puedo, bueno, no lo hago. Ese es el mensaje. Además de ello, interpretar también que a los trabajadores que pertenecen a un grupo de riesgo no les resulta aplicable la suspensión perfecta de labores, podría considerarse o generar una interpretación discriminatoria frente a los demás trabajadores. Y eso contravenía naturalmente la igualdad de condiciones entre todos los trabajadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque las circunstancias que actualmente vivimos con ocasión del COVID-19, de hecho, generan el mismo nivel de necesidad económica en todas las personas, en todos los trabajadores. ¿En qué lo diferencia que sea un trabajador de riesgo o que pertenece a un grupo de riesgo y que no? O sea, ¿cuál es la diferencia si le voy a otorgar, si finalmente ambos tienen el mismo nivel de necesidad económica porque ambos necesitan dinero para poder solventar sus gastos durante este tiempo? ¿Hay alguna razón objetiva para decir no, pero la persona que pertenece en el grupo de riesgo, si tiene una mayor necesidad que el otro trabajador que no pertenece a y por lo tanto debe de mantener el pago de su remuneración? No sería aplicable la suspensión perfecta. ¿Hay algún criterio objetivo que nos permita determinar esto? Las medidas reconocidas por el Estado durante este estado de emergencia, ¿ok?, generan que hay un privilegio para los trabajadores del grupo de riesgo
a razón de implementar frente a ellos y de una manera prioritaria el trabajo remoto, a favor de otorgar una licencia con goce de haber cuando esta no pueda ser, cuando este trabajo remoto no pueda ser ejecutado, ¿ok? Y eso tiene un sentido, sí, tiene un sentido. Estas personas lo que tienen que buscar para protegerse, para cuidarse, deben de buscar trasladarse lo menos posible. Por lo tanto, así las actividades económicas de mi empresa continúan realizándose porque estoy dentro de las causas de excepción, continúan ejecutándose. El trabajador que pertenece al grupo de riesgo igual va a tener que realizar trabajo remoto o igual se le va a tener que dar una licencia con goce de haber. No podía esta continuar trabajando presencialmente. Entonces la imperatividad en ese sentido es entendible, porque lo que se busca es que esa persona no salga de su casa para proteger su salud, ¿ok? Pero digamos, en este caso de la suspensión perfecta, ese mismo nivel de protección podría ser el diferenciador entre un trabajador que pertenece al grupo de riesgo y otro que no. No me parece, porque si en realidad la suspensión perfecta de trabajo eh, genera la misma falta de obligación de tener que trasladar al trabajador a su centro de trabajo, etcétera, entonces de igual manera se cumple con un resguardo de su salud, ¿no? No por el hecho de que estoy sujeto a una licencia con goce o estoy sujeto a una suspensión perfecta, va a implicar que ese trabajador que se encuentra dentro del grupo de riesgo no salga de su casa, ¿no? O no se exponga a contagio. Es indiferente, en realidad, a esa clase de medidas. Por lo tanto, no hay una razón objetiva para diferenciar el tratamiento. La suspensión perfecta de labores tiene un impacto a nivel económico, y el impacto a nivel económico, en todo caso, tiene que ser medido de la misma manera para uno u otro trabajador, por lo que no podríamos nosotros entender que hay mayores necesidades económicas por pertenecer a un grupo de riesgo sobre los que no pertenecen a este grupo de riesgo. Como lo comentaba, ese razonamiento de considerar de que no es aplicable al grupo de riesgo, la suspensión perfecta de labores puede considerarse discriminatorio, y algo que es aún peor, puede ser también una declaración implícita del Estado de que hay cierta nocividad o exposición a riesgo a partir de la ejecución de la suspensión perfecta de labores, lo que creo que es un contrasentido a lo que busca realmente la norma, ¿no? Que es precisamente la de salvaguardar la fuente del empleo. Entonces, por mi lado, y para evitar interpretaciones discriminatorias, sí considero que las personas que pertenecen al grupo de riesgo también puedan estar sujetas a la suspensión perfecta de labores. Una cuestión que también se está debatiendo bastante a nivel jurídico es respecto a que si la suspensión perfecta reconocida en el decreto de urgencia 038-2020 es la misma suspensión por caso fortuito o fuerza mayor regulada en la ley de productividad. Yo me inclino porque no lo es, ¿ok? Y las voces que señalan que sí, en efecto, se trataría de la misma, y lo que ha hecho el decreto de urgencia es ahora ratificar que estamos frente a una fuerza mayor que determina la suspensión de operaciones, y por lo tanto ratificar que son válidas todas las suspensiones por fuerza mayor que se han ejecutado antes de esta norma. Creo que son lecturas que, si bien son válidas dentro de todo debate jurídico, ¿no? Son lecturas que pueden desplazarse a partir de las razones que vamos a exponer el día de hoy, ¿no? Yo considero que no son los mismos por lo siguiente. En principio, el decreto de urgencia 038-2020 no ha reconocido expresamente que sea la misma causa de suspensión, ¿ok? En ningún lugar ha señalado que se trate de una suspensión por caso fortuito o fuerza mayor. Es más, a lo largo del decreto de urgencia, en ningún momento se ha señalado esa frase. En ningún momento se ha utilizado los términos caso fortuito o fuerza mayor para denominar a esta suspensión o la causa de esta suspensión. Por lo tanto, en primer punto de partida, no podemos generar una similitud donde precisamente la norma no ha generado esa misma compatibilidad, ¿no? Muy
parte es que también este decreto de urgencia ha calificado esta suspensión como extraordinaria, ¿no? Y por lo mismo término, por los mismos términos, el Estado parte de la idea en que a la fecha no es posible otorgar una suspensión perfecta de labores, ¿ok? Porque esta de acá va a tener un carácter extraordinario a partir de esta norma. Por lo tanto, no estamos nosotros frente a la denominada suspensión perfecta por caso fortuito de fuerza mayor, no. El Estado ha buscado y ha tenido todos los esfuerzos por diferenciarla, dejando de lado los términos caso fortuito de fuerza mayor y calificándola también como extraordinaria. Pero algo que me parece también, más allá de estas formalidades, sumamente relevante para diferenciarlas, tiene que ver con los criterios de evaluación. El criterio de evaluación, cuando yo aplico el caso fortuito o fuerza mayor como causa de suspensión reconocida en la ley de productividad, se vincula únicamente a la existencia del caso fortuito y fuerza mayor. Es decir, el aspecto sustancial a analizar aquí es que haya la imposibilidad que la empresa realice sus operaciones por la existencia de el caso fortuito o por la existencia de la fuerza mayor, ¿ok? Entonces, la causa habilitante es la existencia de alguno de estos hechos. Sin embargo, en este caso, el criterio de evaluación no es lo mismo, no es el mismo. Porque el caso fortuito, fuerza mayor, no evalúa la naturaleza de las actividades y tampoco evalúa la condición económica de la empresa. Son condiciones que no se encuentran contempladas en la ley de productividad como causas de suspensión frente a este tipo de suspensión que se pretende aplicar, ¿no? El caso fortuito, fuerza mayor. La naturaleza de las actividades y la condición económica como causa de suspensión únicamente ha sido contemplado en el decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Entonces creo que ese punto genera bastante distinción entre un tipo de suspensión y otro, para afirmar que no es lo mismo. ¿Y por qué es necesario hacer esta diferencia? ¿Por qué creemos necesario hacer esta diferencia? Por la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es que es posible aplicar el cese colectivo una vez culminada la licencia? Yo considero que no, por el carácter excepcional y las intenciones del decreto de urgencia 038-2020, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo considero que es lo mismo que la suspensión perfecta por caso fortuito fuerza mayor, esta sí tiene reglas específicas en la ley de productividad. Y cuando esta suspensión se extiende hasta 90 días posteriores, podría yo aplicar el cese colectivo por caso fortuito fuerza mayor, vale la redundancia. ¿Ok? Es una causa de ceses colectivos reconocida en la ley de productividad. Entonces, asimilar los términos de suspensión o suspensión perfecta por caso fortuito y fuerza mayor con la suspensión perfecta extraordinaria de este decreto de urgencia 038-2020 implicaría asimilar que los efectos de la primera también le resultan aplicables a la segunda. Y por lo tanto, hubiese conllevado a considerar que después de pasado 90 días de esa suspensión perfecta, podría aplicarse los ceses colectivos, lo cual considero no resulta una lectura correcta y por eso la necesidad de tener que diferenciar en realidad ambos términos. ¿Sí? Entonces sí, la norma tampoco, valga decir nuevamente, no ha asimilado los efectos de ambos tipos de suspensiones y mucho menos ha considerado que aquella suspensión perfecta que se ejecuta al amparo del decreto de urgencia 038-2020 pueda culminar en un cese colectivo. Finalmente, una de la pregunta con la que terminamos en realidad esta intervención tiene que ver también con un aspecto controversial de coyuntura. Y es que si antes del decreto de urgencia 038-2020 las empresas podrían acogerse a la suspensión por caso fortuito o fuerza. Creo que es innegable que la circunstancia inicial de COVID-19 sí puede ser considerado como un caso de fuerza mayor que impide las operaciones de toda empresa. ¿Ok? El punto es si le resultan aplicables las reglas de la ley de productividad o no. Y para eso es necesario hacer una revisión de lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo con las diversas normas implementadas durante este estado de emergencia nacional.
Y bueno, recordemos que inicialmente con el decreto de urgencia 026-2020 se generó una imperatividad para otorgar licencia con goce de remuneraciones para aquellos trabajadores que pertenezcan al grupo de riesgo y no puedan realizar trabajo remoto, ¿sí? Solamente para esas personas. Por lo tanto, respecto a las demás, no había una regulación especial. Y ante la ausencia de una regulación de naturaleza especial, se entiende que sí pueden aplicar las reglas de carácter general. Por lo tanto, entre el 16 de marzo de 2020 al 20 de marzo, sí resultaba aplicable la suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor solo para el personal que no forme parte del grupo de riesgo. ¿Ok? El esquema cambia a partir del 21 de marzo de 2020, en donde ya la licencia con goce de haber se hizo extensiva para todos los trabajadores. Y eso sí, ya generó una imposibilidad. ¿Por qué razón? Porque había una circunstancia o una norma especial que regulaba cuál iba a ser el tratamiento de los trabajadores. ¿Ok? Entonces, a partir del 21 de marzo de 2020, personalmente considero que ya no era posible aplicar la suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor. De modo que toda suspensión por esta causa que haya sido invocado antes del decreto de urgencia 038-2020 no podría resultar válida. ¿Por qué argumentamos esto? Por el nivel de imperatividad, ¿no? La norma, el decreto urgencia 029-2020, establece la obligación imperativa de otorgar licencia con goce de haber a aquella persona que no pueda realizar trabajo remoto. Es decir, no es algo facultativo. La norma generó la imperatividad de esto. Fue un mandato expreso, un mandato que contempló el modo de operar para las empresas en este contexto, ¿no? Entonces, si hay este mandato imperativo, implica que yo no puedo realizar otra clase de acciones que vayan por un camino distinto que el otorgamiento de la licencia con goce de remuneraciones. Sí contempló después la posibilidad de llegar a acuerdos con los trabajadores. ¿Pero en qué nivel? El nivel de acuerdo que podría llegar con los trabajadores estaba vinculado a la forma de compensación. ¿Ok? La redacción del artículo 26, si revísenlo bien, no se vincula, no se vincula con la posibilidad de, en este momento yo puedo acordar una licencia sin goce de remuneraciones, yo puedo suspender tus actividades, podemos acordar que se aplica una suspensión perfecta desde esa fecha. No, la imperatividad era, se otorga una licencia con goce de haber sí o sí, regla especial, regla específica aplicable durante este estado de emergencia nacional. ¿Ok? Y lo que sujeto a acuerdo es la forma de compensación. La forma en que voy a compensar esa suspensión perfecta. Por lo tanto, ante ese nivel de imperatividad, por lo tanto, ante la existencia de reglas específicas, reglas especiales que han regulado la forma de tratamiento de los trabajadores durante el estado de emergencia nacional, resultaba, creo, imposible poder aplicar la suspensión perfecta por caso fortuito, fuerza mayor, antes de la vigencia de la norma actual, ¿no? Y eso este razonamiento debe ir acompañado también con la idea de considerar ambas clases de suspensiones como disímiles. Bueno, entonces eso es un poco lo que les he traído para conversar el día de hoy, ¿no? Espero que las cosas hayan quedado claras y he podido aclarar un poco más el panorama respecto a cuáles las circunstancias reguladas por el Estado actualmente relacionadas a la suspensión perfecta de labores del decreto de urgencia 038-2020 y de alguna manera contribuir también en el debate y el esclarecimiento de las situaciones jurídicas que a partir de las regulaciones, que ciertamente faltan algunas precisiones, se han generado. Eso es todo. No